El sol apenas se asomaba sobre las murallas de Cartagena de Indias, tiñendo de oro las aguas del Caribe, mientras la ciudad despertaba entre el bullicio de los comerciantes, el crujido de las ruedas de los carromatos y el estruendo lejano de los cañones de los barcos que patrullaban el puerto. Cartagena no era una ciudad común. Sus calles empedradas escondían secretos, su aire cargado de sal y humedad parecía susurrar historias de riqueza y miseria. Para unos pocos, la ciudad era un refugio de opulencia y comercio lucrativo. Para otros, como María de Cartagena, era una cárcel disfrazada de paraíso. María tenía 28 años y era esclava. Angoleña de nacimiento, había sido arrancada de su tierra, de su familia, de la vida que apenas empezaba a conocer, y transportada a través del océano en un barco que olía a sal, a sudor y a desesperación. Su llegada a Cartagena no fue la bienvenida a un nuevo mundo, sino la entrada a un laberinto de cadenas, obediencia y humillación constante. Su piel oscura, que había sido admirada en su hogar, aquí se convirtió en símbolo de propiedad, un objeto a ser usado, golpeado y despreciado. Trabajaba en la casa de un comerciante español, un hombre que había hecho fortuna con el comercio de especias, azúcar y esclavos. La casa era grande, imponente, con muros encalados, ventanas con rejas de hierro y patios que se abrían a jardines pequeños pero cuidados, en los que crecía alguna que otra planta exótica traída de tierras lejanas. Desde afuera, podía parecer un hogar de tranquilidad y orden, pero dentro de esos muros se escondía un microcosmos de violencia, donde la jerarquía era clara y los cuerpos de los esclavos solo servían para satisfacer los caprichos de sus dueños. El comerciante tenía 3 hijos, jóvenes que habían nacido en la opulencia y que nunca conocieron más disciplina que la que impone el capricho. Ellos veían a María y a otros esclavos como sombras, seres destinados a cumplir sus órdenes sin una palabra, sin un gesto de resistencia. Desde pequeños, habían aprendido que la crueldad no solo era permitida, sino recompensada. Para María, cada mirada de desprecio, cada bofetada injusta, era un recordatorio doloroso de que la libertad era un lujo que nunca podría alcanzar. Pero no todo era rutina y sufrimiento. En los momentos en que el comerciante y sus hijos estaban ocupados, María encontraba espacios de soledad. En el silencio de la cocina, mientras amasaba pan o picaba verduras, soñaba con su tierra natal, el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, la risa de los niños que jugaban descalzos entre los árboles. Esos recuerdos eran amargos y dulces a la vez, un recordatorio de lo que había perdido y un refugio para su mente y su espíritu. A lo largo de los años, María había aprendido a observar, a escuchar, a calcular cada movimiento. Cada acción de los niños, cada gesto de su amo, cada patrón de la vida diaria se grababa en su memoria. La esclavitud no solo le había quitado la libertad física, sino que también la había forzado a desarrollar una vigilancia constante. Sabía que un error, una palabra fuera de lugar, podía significar dolor, castigo o humillación. Sin embargo, la resiliencia era un músculo que se fortalecía en el dolor, y María lo había desarrollado con maestría. Ese año, 1689, la ciudad de Cartagena estaba más viva que nunca. Los barcos llegaban cargados de mercaderías de España y del Nuevo Mundo, y los mercados rebosaban de productos exóticos y especias aromáticas. La economía de la ciudad giraba alrededor del comercio, y de manera sombría, alrededor de la esclavitud. Los esclavos trabajaban en los muelles, en las casas, en los talleres, invisibles para la mayoría, pero esenciales para la prosperidad de aquellos que podían comprarlos. Para María, cada día era una lucha silenciosa, mantener la dignidad mientras su cuerpo era tratado como propiedad. Y sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La vida de sumisión, la opresión constante y la brutalidad de sus amos habían sembrado en su mente una idea peligrosa pero poderosa, la posibilidad de venganza. No era una idea que surgiera de la ira momentánea, sino de años de dolor acumulado. Cada bofetada, cada burla, cada orden cruel se había almacenado en su memoria como combustible. Su espíritu, a pesar de las cadenas, no se había roto, se había endurecido, y en ese endurecimiento crecía una chispa de resistencia que nadie podía apagar. La ciudad misma parecía reflejar ese contraste entre belleza y crueldad. Cartagena brillaba bajo el sol, con sus iglesias barrocas y sus plazas ornamentadas, pero también estaba llena de sombras, callejones donde los esclavos eran castigados, patios donde los gritos de dolor se mezclaban con el canto de los pájaros, y casas donde el lujo convivía con la injusticia. Para María, cada rincón de la ciudad era un recordatorio de lo que estaba en juego, la vida de los que tenían poder y la supervivencia de los que no lo tenían. Así comenzaba la historia de María de Cartagena, una mujer cuya vida estaba marcada por la opresión, pero también por la inteligencia, la resistencia y la memoria de su tierra. En los días que seguirían, cada decisión que tomara sería crucial, cada movimiento calculado con precisión,
porque la línea entre la libertad y la condena era tan fina como un hilo de seda. Y aunque nadie en la ciudad podía imaginarlo, el destino de una familia poderosa estaba a punto de cambiar para siempre. La brisa del Caribe soplaba por las murallas, mezclando el olor a sal con el aroma del pan recién horneado y el humo de los barcos que llegaban al puerto. Para María, era un recordatorio silencioso: la vida continuaba a pesar del sufrimiento, y la justicia, de algún modo, podía encontrarse incluso en los lugares más inesperados. La historia que estaba a punto de escribirse no sería una de sumisión pasiva, sino de resistencia calculada, y su nombre quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes escucharían su relato siglos después. El sol de Cartagena era implacable, y su calor golpeaba los adoquines de la ciudad como si quisiera recordar a todos que la vida allí no estaba hecha para los débiles. Para María, cada amanecer traía consigo un ritual de tareas interminables y obediencia forzada. Su cuerpo estaba acostumbrado al esfuerzo constante, a las largas horas de trabajo bajo el sol abrasador, pero su espíritu era más resistente de lo que nadie podía imaginar. Cada movimiento de sus manos, cada gesto de sus ojos, cada respiración contenida era un acto de supervivencia. La casa del comerciante era un mundo en sí mismo, con habitaciones amplias y techos altos, donde los ventiladores de madera y los balcones abiertos ofrecían una ilusión de frescura que nunca alcanzaba a María. La cocina era su reino silencioso, un espacio donde la violencia se mezclaba con la rutina diaria. Allí lavaba, cocinaba, picaba, amasaba y limpiaba sin descanso. Cada plato que preparaba estaba impregnado de sus propias manos, y cada gesto de cuidado contrastaba con el desprecio que recibía de sus amos. Era una contradicción dolorosa: su talento y dedicación no le traían reconocimiento, solo más órdenes y exigencias. Los hijos del comerciante eran la personificación de la crueldad aprendida. Jóvenes con rostros delicados pero miradas frías, habían crecido creyendo que la dominación era un derecho divino. Para ellos, María era simplemente una herramienta, un objeto sin voz ni voluntad. Las burlas comenzaban desde el amanecer: palabras hirientes, órdenes absurdas y castigos cuando no cumplía a la perfección. A veces eran golpes leves, otras veces más severos, pero el daño más profundo era psicológico: la humillación constante, la sensación de estar atrapada en un mundo donde cada error tenía un precio. María había aprendido a moverse como un espectro dentro de la casa. Cada paso debía ser medido, cada gesto controlado, porque un movimiento equivocado podía desatar la ira de sus amos. A pesar de ello, su inteligencia y observación aguda le permitían anticiparse a los caprichos de la familia. Sabía cuando los niños estaban cerca y cuando podía permitirse un respiro, cuando la mirada de su amo estaba cargada de amenaza y cuando podía encontrar un instante de tregua. Su vida era un equilibrio constante entre sumisión obligatoria y vigilancia atenta. A veces, en la soledad de la cocina o en los patios traseros, María recordaba su hogar en Angola. Se aferraba a esos recuerdos como si fueran un talismán invisible. Recordaba la frescura de la selva, los ríos que serpenteaban entre los árboles y los cantos que acompañaban las celebraciones de su pueblo. En esos recuerdos encontraba fuerzas que la ciudad de Cartagena le negaba: la fuerza para soportar, la fuerza para planear, la fuerza para resistir. Cada instante de nostalgia era también un acto de rebelión silenciosa, un recordatorio de que aún tenía una identidad que nadie podía arrebatarle completamente. Pero la vida de esclavitud no era solo trabajo físico. Era también la constante exposición a la violencia y la injusticia. María veía cómo otros esclavos eran castigados, cómo los gritos de dolor se mezclaban con las risas de sus opresores, cómo la ley parecía favorecer siempre a los poderosos. A veces, en el mercado o en los patios, escuchaba conversaciones sobre castigos y ejecuciones, sobre cómo los esclavos no eran más que propiedad, y sobre cómo cualquier intento de rebelión era aplastado con rapidez y brutalidad. Cada historia de dolor se convertía en un recordatorio de la frágil línea que separaba la vida de la muerte para quienes no tenían libertad. A pesar de ello, María desarrolló habilidades que le permitían sobrevivir y, a su manera, resistir. Aprendió a leer las expresiones de sus amos, a anticipar las acciones de los niños, a encontrar momentos de soledad entre el trabajo constante. Sus ojos, siempre atentos, captaban detalles que otros pasaban por alto: la fatiga del comerciante, la impaciencia de los niños, los patrones del día que le permitían prever castigos o descubrir oportunidades para actuar. Su mente, más que su cuerpo, se convirtió en su herramienta de poder en un mundo donde la fuerza física pertenecía a otros. Los días se sucedían uno tras otro, un ciclo interminable de servidumbre y sumisión. Pero con cada jornada, la chispa de resistencia en María crecía. No era una resistencia ruidosa ni abierta, era silenciosa, calculada, alimentada por años de sufrimiento y por la memoria de un hogar perdido. Sabía que cualquier acto de rebelión debía ser meticuloso,
planificado con precisión, porque el costo de un error era su vida. Esa conciencia constante de peligro agudizaba su ingenio, y su espíritu comenzaba a forjar un plan que nadie en la casa podía imaginar. Los abusos no eran solo físicos, eran también emocionales y psicológicos. Los niños, entretenidos por su propia impunidad, lanzaban burlas que mordían más que cualquier golpe. Comentarios sobre su piel, su origen, su incapacidad para encajar en ese mundo de riqueza y privilegio eran lanzados sin piedad. María aprendió a endurecerse, a no reaccionar ante la provocación, pero cada palabra se acumulaba en su mente, formando un mosaico de resentimiento y dolor que un día encontraría una salida. Y así, entre la rutina, los abusos y los recuerdos de su hogar, María de Cartagena vivía su vida de esclava. Su cuerpo estaba encadenado a la servidumbre, pero su mente y su espíritu comenzaban a liberarse de manera silenciosa. Cada movimiento calculado, cada observación atenta, cada recuerdo de Angola era parte de una estrategia no declarada. En la superficie, parecía una esclava obediente. En su interior, era una mujer que empezaba a trazar un camino hacia algo más que la mera supervivencia, un camino hacia la venganza y la justicia, tal como ella la concebía. Cartagena seguía su ritmo cotidiano, inconsciente de que entre sus muros se estaba gestando algo extraordinario. Una esclava, ignorada por todos excepto por su trabajo, empezaba a planear un acto que cambiaría para siempre la vida de una familia poderosa y dejaría una huella imborrable en la memoria de la ciudad. Y mientras el sol se ponía sobre las murallas, tiñendo de rojo las aguas del Caribe, María sentía por primera vez que la historia podía inclinarse de su lado, que la paciencia y la inteligencia podían convertirse en armas más poderosas que cualquier cadena. La casa del comerciante parecía aún más imponente cuando se observaba desde el patio interior, con sus columnas blancas, balcones de hierro forjado y techos altos que parecían tocar el cielo. Cada rincón estaba diseñado para mostrar riqueza, orden y autoridad. Pero detrás de esa fachada de prosperidad, la verdadera jerarquía no estaba escrita en libros ni decretos, estaba grabada en la manera en que el comerciante y sus hijos dominaban el espacio, imponiendo miedo y control. María sabía que cada gesto de ellos podía desencadenar un castigo o una humillación, y aprendió a leerlos como un mapa de peligros invisibles. El comerciante, un hombre que había amasado su fortuna con astucia y sin escrúpulos, no era un tirano cualquiera. Era inteligente, meticuloso y acostumbrado a obtener lo que quería. Su autoridad se sostenía sobre la obediencia absoluta de quienes lo rodeaban. Cada palabra suya era ley, y su mirada, severa y penetrante, podía paralizar a cualquiera de los sirvientes. María lo conocía bien, entendía cuando estaba de buen humor, cuando su paciencia estaba a punto de romperse y cuáles eran sus debilidades. Esa comprensión le daba una ventaja silenciosa, aunque mínima, frente a un hombre que creía tener el control absoluto de todo. Sus 3 hijos, por otro lado, representaban la crueldad sin filtro que solo la impunidad y la educación en la opulencia podían engendrar. Cada uno tenía su propia manera de humillar a los demás. El mayor era frío y calculador, disfrutaba imponiendo miedo con palabras cortantes. El segundo era impulsivo, golpeaba y gritaba cuando algo no le complacía. El menor, aunque aparentemente más tímido, aprendía observando, imitando los peores comportamientos de sus hermanos mayores y de su padre. Juntos, formaban un pequeño ejército que convertía la vida de María en un tormento diario. Los días comenzaban con órdenes que parecían triviales, pero eran trampas diseñadas para quebrar la paciencia y la dignidad. Trae el agua más rápido, lava estos pisos otra vez, ¿por qué está sucio ese utensilio? Cada comentario estaba cargado de desdén, y cada error, aunque mínimo, podía resultar en un castigo físico. Los niños se reían de los fallos, de la torpeza de María, de su esfuerzo que nunca parecía suficiente. Sus risas eran un veneno que se infiltraba lentamente en la mente de la esclava, alimentando una mezcla de rabia y desesperación que crecía con cada día que pasaba. María observaba cada gesto, cada mirada y cada palabra de la familia. Sabía que no podía enfrentarlos abiertamente, cualquier intento de resistencia sería aplastado de inmediato. Pero también sabía que no estaba indefensa. Su inteligencia, su paciencia y su capacidad para planear en silencio eran armas que podía utilizar. La clave estaba en esperar, en acumular información, en identificar patrones y debilidades. Y mientras los niños actuaban con arrogancia y desprecio, ella aprendía cada detalle, quién dormía dónde, qué rutina seguían, cómo se movían dentro de la casa, cuando la vigilancia era mínima y cuando debía esconderse detrás de su sumisión aparente. La relación con la familia no era sólo de opresor a esclava, también estaba marcada por la dinámica interna de los hijos. Los conflictos entre ellos, las pequeñas rivalidades y la competitividad constante eran oportunidades que María observaba con atención. Sabía que la arrogancia de los niños podía ser usada en su favor,
que su desprecio por la servidumbre y su creencia en la impunidad los hacía vulnerables a planes meticulosamente calculados. Cada discusión, cada gesto de superioridad, cada momento de descuido era un eslabón más en la cadena que podría llevar a su liberación o a su venganza. A pesar de la brutalidad y el desprecio, María mantenía un semblante sereno. En la superficie, obedecía, servía y sonreía cuando era necesario, creando la ilusión de sumisión total. Pero en su interior, una corriente de pensamientos estratégicos fluía constantemente. Sabía que cualquier error podía costarle la vida, pero también sabía que la paciencia podía convertirse en su aliada más poderosa. Cada día que pasaba, cada interacción con la familia, le ofrecía información, detalles que almacenaba como tesoros en su memoria. Los momentos de tensión no eran solo consecuencia de órdenes y castigos, también surgían de la arrogancia cotidiana de la familia. Los hijos podían improvisar juegos crueles, bromas humillantes o ejercicios de poder que desestabilizaban a los sirvientes. María aprendió a prever estos episodios, a moverse como un espectro entre las habitaciones, a evitar la atención directa y a protegerse. Cada sobrevivencia diaria era un triunfo silencioso, un recordatorio de que aunque sus cadenas eran físicas, su mente seguía siendo libre. Pero la familia no era completamente ciega a la inteligencia de María. En ocasiones, el comerciante notaba su atención aguda, su capacidad para anticipar eventos y su discreción. Sin embargo, interpretaba estas cualidades como servilismo excepcional y no como un indicio de que en algún lugar de su interior se gestaba un pensamiento propio, quizás incluso un plan que podía desafiar su autoridad. Esa subestimación sería un error crucial, un fallo que la historia demostraría que podía ser fatal para quienes confiaban demasiado en su poder. En el trasfondo de la vida cotidiana, la ciudad de Cartagena seguía su curso. Los barcos llegaban y partían, los mercados bullían de comercio y las murallas protectoras mantenían a raya las amenazas externas. Pero dentro de los muros de la casa del comerciante, la verdadera batalla no era contra invasores o piratas, era una batalla silenciosa, de control y resistencia, entre una esclava que observaba, calculaba y soñaba con justicia, y una familia que creía tener el mundo bajo su control absoluto. Cada mirada, cada gesto, cada palabra era un movimiento en un tablero invisible, donde la inteligencia y la paciencia podían ser más letales que cualquier arma física. María entendía que, para sobrevivir, debía adaptarse constantemente. Su relación con la familia del amo era un delicado equilibrio entre obediencia y vigilancia. Aprendió a usar la apariencia de sumisión como escudo, a registrar cada detalle de la rutina, a memorizar cada patrón de comportamiento y a esperar el momento adecuado. Esa espera no era pasiva, era estratégica, un proceso meticuloso de preparación que alimentaba un plan mucho más grande, un plan que implicaba justicia, venganza y, finalmente, liberación. Y así, mientras la familia continuaba con su vida cotidiana, ignorando la profundidad de la inteligencia de la esclava que servía cada plato, limpiaba cada rincón y soportaba cada humillación, María de Cartagena continuaba construyendo silenciosamente su mundo interior. Un mundo donde la opresión no era absoluta, donde la paciencia se transformaba en poder, y donde cada acto de violencia, arrogancia o desprecio se convertía en una pieza clave de un rompecabezas que solo ella podía completar. La historia de la esclava y la familia poderosa apenas comenzaba, y los días que seguirían serían decisivos para la vida de todos. Con cada amanecer, la vida en la casa del comerciante se repetía con una precisión dolorosa, órdenes, humillaciones, trabajo sin descanso. Pero en el interior de María algo comenzaba a cambiar. Ya no solo era la supervivencia lo que guiaba sus movimientos, la ira contenida, el dolor acumulado y la injusticia vivida durante años empezaban a germinar en su mente, como semillas en tierra fértil. La esclava ya no solo deseaba escapar del sufrimiento, comenzaba a imaginar un mundo donde la balanza de poder se inclinara, aunque fuera solo por un instante, a su favor. El primer indicio de esta transformación era silencioso, casi imperceptible. Cada mirada despreciativa de los hijos del comerciante, cada golpe injusto, cada burla humillante dejaba de ser simplemente una herida emocional, se convertía en combustible. María empezaba a registrar meticulosamente cada gesto, cada rutina, cada vulnerabilidad. Su memoria se volvió una herramienta más poderosa que cualquier cuchillo o cadena. Cada detalle de la vida de la familia, por pequeño que pareciera, podía convertirse en un hilo que, si se tiraba en el momento correcto, desencadenaría consecuencias devastadoras. María no hablaba de sus pensamientos ni dejaba entrever su resentimiento. La esclava perfecta permanecía ante los ojos de la familia, obediente, callada, servicial. Pero en las sombras, mientras fregaba los pisos o picaba verduras, su mente estaba lejos de la cocina. Imaginaba escenarios en los que la injusticia era corregida de manera definitiva. Cada día,
el plan que comenzaba como un simple pensamiento se volvía más concreto, más tangible. No se trataba solo de desahogar la rabia, se trataba de justicia, de retribución, de equilibrar un poder que había sido desproporcionadamente injusto durante demasiado tiempo. Los hijos del comerciante, inconscientes de la tormenta que se gestaba, continuaban con su rutina de arrogancia y desprecio. Sus juegos crueles se multiplicaban, cada broma humillante, cada palabra cortante, alimentaba la furia silenciosa de María. Aprendió a leer no solo sus gestos, sino también sus emociones, cuando estaban distraídos, cuando eran más vulnerables, cuando actuaban impulsivamente y cuando la vigilancia era más laxa. Cada observación le daba información esencial, y poco a poco, como un artista que esboza un cuadro, empezaba a construir el diseño de lo que algún día sería su acto definitivo. Pero la semilla de la venganza no se alimentaba solo de observación, también se alimentaba de estrategia. María comenzó a probar pequeñas acciones que, aunque insignificantes a los ojos de la familia, le daban confianza en sus habilidades. A veces alteraba discretamente objetos de la cocina, otras veces manipulaba utensilios o ingredientes de manera que nadie notara, pero que le permitieran experimentar con control y anticipación. Cada acto, por mínimo que fuera, fortalecía su sentido de poder, enseñándole que incluso alguien considerado insignificante podía influir en la vida de quienes parecían invencibles. El dolor de la esclavitud se transformaba en una fuerza silenciosa que moldeaba su carácter. Cada golpe recibido, cada humillación, cada burla, no era olvidada, era registrada y analizada, como datos de un mapa que señalaba rutas, puntos débiles y oportunidades. María comprendió que la paciencia sería su arma más valiosa. No se trataba de actuar con impaciencia, cualquier error precipitado podía costarle la vida. Por eso, cada pensamiento de venganza era refinado, cada estrategia afinada hasta el mínimo detalle. Su mente se convirtió en un laboratorio de posibilidades, un lugar donde la justicia que soñaba podía ser diseñada con precisión quirúrgica. A pesar de la oscuridad de sus pensamientos, María no perdió la humanidad. Cada recuerdo de su tierra natal, cada recuerdo de su familia arrancada, reforzaba su deseo de justicia más que de simple violencia. La venganza que imaginaba no era fruto de un capricho, sino de años de dolor acumulado y de la desesperación de una vida marcada por la opresión. Su plan no era impulsivo, era calculado, nacido de la paciencia y de la inteligencia que había desarrollado durante años de servidumbre. Las noches eran su refugio y su aliado. Mientras la ciudad dormía y los sonidos del puerto se apagaban, María podía pensar con claridad, repasando mentalmente cada detalle del día y cada movimiento de la familia. Cada error, cada descuido de los hijos del comerciante, cada patrón repetido era anotado en su memoria. Incluso las conversaciones aparentemente triviales se convertían en información útil. Horarios, preferencias, costumbres y debilidades se mezclaban en un mapa invisible que solo ella podía leer. Con cada noche, la imagen de su venganza se hacía más nítida, más tangible. La semilla de la venganza también requería fortaleza emocional. María debía mantener la calma frente a los abusos, sonreír cuando era necesario, aparentar sumisión mientras su mente se llenaba de planes. Esa dualidad era agotadora, pero también fortalecedora. Cada día que sobrevivía bajo la mirada vigilante de la familia era una prueba de su resistencia y una confirmación de que su estrategia podía funcionar. La esclava perfecta se convertía, en secreto, en arquitecta de un destino que nadie podría prever. Y así, la semilla de la venganza creció en silencio, alimentada por años de dolor, injusticia y observación meticulosa. María no era una mujer cualquiera, era una mente aguda atrapada en un cuerpo esclavizado, un espíritu que se negaba a ser aplastado. La ciudad de Cartagena continuaba con su bullicio, inconsciente de que dentro de una casa elegante, entre paredes blancas y patios ornamentados, se gestaba un acto que cambiaría para siempre la vida de una familia poderosa. Cada día acercaba a María un paso más a su objetivo, mientras su paciencia y su inteligencia transformaban la rabia contenida en un plan preciso y aterrador. Al mirar a la familia mientras dormía, María sentía que el tiempo estaba de su lado. No necesitaba actuar de inmediato, cada día que pasaba era un aprendizaje, cada gesto de desprecio era un recordatorio de por qué su justicia era necesaria. La semilla de la venganza había germinado, y aunque todavía estaba oculta bajo la apariencia de sumisión, su crecimiento era imparable. Un día, pronto, las acciones de la esclava que todos consideraban insignificante revelarían el poder que había acumulado en silencio durante años. Con la semilla de la venganza creciendo en su interior, María de Cartagena comprendió que los pensamientos, por sí solos, no serían suficientes. La justicia que imaginaba requería precisión, planificación y paciencia. Cada gesto, cada momento, cada detalle debía ser considerado con extremo cuidado.
La idea de la venganza se transformó en un proyecto meticuloso, un plan que requería inteligencia, cálculo y sigilo absoluto. María no podía permitirse errores. Un paso en falso significaría la muerte o un castigo aún más cruel que los que ya había soportado. Su primer objetivo era observar y memorizar los hábitos de la familia con una atención aún más rigurosa. Cada movimiento, cada rutina diaria, cada hora de sueño se volvió información valiosa. María tomó nota mental de los horarios de cada hijo, cuando desayunaban, cuando salían a jugar, qué caminos tomaban dentro de la casa. Sabía cuáles habitaciones eran más frecuentadas, cuáles estaban desatendidas y dónde podía actuar sin ser detectada. Cada patrón descubierto era un eslabón más en la cadena de su plan. La familia confiaba en la rutina y en la obediencia aparente de María, sin darse cuenta de que, bajo esa fachada, ella construía un tablero de estrategias invisible. El siguiente paso era reunir los elementos necesarios. María conocía cada rincón de la cocina, cada utensilio, cada ingrediente. Su ingenio le permitía usar lo que tenía a mano sin levantar sospechas. Observaba cómo se almacenaban los alimentos, cómo se preparaban los platos y qué momentos eran más propicios para intervenir sin ser vista. La cocina, que hasta entonces había sido solo un lugar de trabajo y sufrimiento, se convirtió en un laboratorio de posibilidades, un espacio donde cada acción podía acercarla un poco más a su objetivo. María también estudiaba las debilidades humanas de sus opresores. Sabía que el miedo, la arrogancia y la impaciencia eran puntos vulnerables. Los hijos del comerciante confiaban demasiado en su poder y no podían imaginar que una esclava, considerada insignificante, pudiera planear algo en su contra. Esa confianza era un arma poderosa en manos de María. Cada descuido, cada momento de distracción, era una oportunidad que ella anotaba mentalmente para usar en el momento adecuado. La paciencia se convirtió en su mayor aliada. Cada día que pasaba reforzaba su control silencioso sobre la situación. Pero preparar un plan de venganza no era solo cuestión de observación, también requería fortaleza emocional. María debía mantener la calma, ocultar su resentimiento y actuar con normalidad frente a los abusos diarios. Cada bofetada, cada burla, cada orden humillante debía ser soportada sin alterar su semblante. Esa dualidad, ser esclava obediente por fuera y estratega calculadora por dentro, era agotadora, pero indispensable. Su autocontrol se convirtió en una herramienta más. Cuanto más confiados estaban sus opresores, más cerca estaba de ejecutar su plan. La planificación también implicaba anticipar reacciones. María debía imaginar cómo actuarían los hijos del comerciante, cómo respondería su amo, qué consecuencias podrían surgir. Cada escenario posible era evaluado y almacenado en su memoria. Sabía que la improvisación podía ser peligrosa, el éxito dependía de ejecutar el plan con precisión quirúrgica. Cada detalle contaba, desde la hora exacta en que el aceite alcanzaba el punto de ebullición hasta la posición de cada miembro de la familia en la casa. La meticulosidad era su mejor defensa y su mejor arma. Además, María debía pensar en la logística de su acción. Cómo moverse sin ser detectada, cómo evitar llamar la atención, cómo manejar la tensión de cada momento. Cada paso era practicado mentalmente, ensayado una y otra vez en su mente, como si la cocina y los pasillos de la casa fueran un tablero de ajedrez. La estrategia se refinaba con cada día que pasaba, y cada pequeño ensayo aumentaba su confianza. La esclava que muchos consideraban insignificante estaba, en secreto, transformándose en una fuerza que nadie podría ignorar. Mientras preparaba todo, María también reflexionaba sobre el significado de su acto. No era un simple arranque de ira, era un acto de justicia según su perspectiva, una respuesta a años de abuso, humillación y violencia. Cada golpe recibido, cada burla soportada, cada injusticia acumulada encontraba su contrapunto en la planificación meticulosa de su venganza. Su mente estaba clara, no se trataba de crueldad gratuita, sino de equilibrar un poder que había sido desproporcionadamente injusto durante demasiado tiempo. El ambiente de la casa, aparentemente tranquilo, se volvió un aliado involuntario. La confianza excesiva de la familia, su rutina predecible y su desprecio por la inteligencia de María creaban las condiciones perfectas para que su plan funcionara. Cada gesto de arrogancia, cada momento de descuido era una pieza más en el rompecabezas que María ensamblaba silenciosamente. La ciudad de Cartagena continuaba con su bullicio, inconsciente de que en una casa de lujo, entre paredes blancas y patios ornamentados, se estaba gestando un acto que cambiaría para siempre la vida de una familia poderosa. Los preparativos finales implicaban también un control sobre el miedo. María sabía que la anticipación de su acto podría paralizarla si no mantenía la calma. Cada noche repasaba mentalmente cada detalle, visualizando el éxito de su plan, practicando la paciencia y el autocontrol.
Su mente, más que su cuerpo, se convirtió en el escenario de la batalla que estaba por venir. La inteligencia, la observación y la paciencia eran sus armas, y ella las manejaba con maestría. Finalmente, María comprendió que todo estaba listo para pasar de la preparación a la acción. Cada detalle había sido evaluado, cada escenario considerado, cada recurso controlado. La semilla de la venganza había crecido y se había fortalecido, y la esclava que todos consideraban obediente y sumisa estaba a punto de convertirse en la arquitecta de un acto que marcaría la historia de Cartagena para siempre. La paciencia, la inteligencia y la fuerza acumulada durante años estaban a punto de desplegarse en un momento que nadie en la casa podría anticipar. La cocina, los pasillos y los patios de la casa se convirtieron en un tablero de ajedrez donde María era la jugadora silenciosa que movía cada pieza con precisión. Cada movimiento de la familia era observado, cada gesto evaluado, cada oportunidad anotada en su memoria. La preparación había terminado, y aunque todavía quedaba el momento decisivo, María estaba lista para transformar años de sufrimiento en un acto de venganza que resonaría mucho más allá de las paredes de la casa. La noche del 23 de agosto de 1689 cayó sobre Cartagena de Indias con un silencio denso, casi sobrenatural, que contrastaba con el bullicio habitual del puerto. Las calles empedradas estaban vacías, iluminadas apenas por las tenues luces de las lámparas de aceite que parpadeaban, proyectando sombras que danzaban como fantasmas sobre los muros encalados de la ciudad. En la casa del comerciante, la calma aparente era apenas una máscara. Detrás de las puertas cerradas y los ventanales con rejas de hierro, se gestaba un momento que cambiaría para siempre la vida de todos los que vivían allí. María estaba despierta desde hacía horas, su mente afinada por la tensión, su cuerpo tenso pero controlado. Cada músculo, cada sentido, estaba alerta. Había esperado años por este instante, y ahora que se acercaba, no podía permitirse ningún error. La cocina, que hasta ese momento había sido su espacio de trabajo y sufrimiento, se transformaba en el escenario donde su inteligencia y paciencia alcanzarían su prueba definitiva. El aire estaba cargado de aceite caliente, especias y sudor, pero también de anticipación, un aroma invisible que impregnaba cada rincón. El comerciante y sus hijos dormían, aparentemente confiados, ignorando la preparación meticulosa que se había llevado a cabo durante días. Cada puerta estaba cerrada, cada llave colocada en su sitio, cada rutina respetada para no levantar sospechas. María sabía exactamente dónde se encontraban cada uno de ellos, quién dormía en qué habitación, qué ventana ofrecía la menor vigilancia, qué pasillo permitía un desplazamiento silencioso. Todo había sido planeado con precisión quirúrgica, el resultado de años de observación, paciencia y cálculo. El primer paso era asegurarse de que nadie interfiriera con su plan. María se movió con la ligereza de un espectro, sus pies apenas rozando el suelo de madera de los pasillos. Cada respiración era medida, cada gesto controlado. Sabía que un solo sonido podía alertar a los niños o al comerciante, arruinando todo. La tensión era tal que incluso el latido de su corazón parecía resonar en sus oídos. Sin embargo, la concentración y la claridad mental la mantenían firme. El miedo, lejos de paralizarla, se había transformado en un combustible que agudizaba sus sentidos. La cocina era el núcleo de su acción. María había preparado una olla grande con aceite, suficiente para lo que planeaba. Había calculado el tiempo exacto necesario para que alcanzara la temperatura adecuada, y cada ingrediente, cada utensilio, estaba dispuesto de manera estratégica. Cada detalle había sido ensayado mentalmente cientos de veces, desde cómo manipular la olla hasta cómo asegurar que los movimientos de la familia fueran previsibles. El éxito dependía de la precisión y del momento exacto. Nada podía quedar al azar. Mientras avanzaba en silencio, María recordó todos los años de sufrimiento que habían conducido a este instante. Cada golpe, cada burla, cada orden humillante, cada gesto de desprecio se entrelazaba en su memoria, formando un mapa de dolor que ahora se convertía en determinación. Su rabia contenida y su sentido de justicia personal se combinaban para formar un propósito que la mantenía firme. La esclava que todos consideraban obediente y sumisa estaba a punto de transformarse en una fuerza que nadie podría detener. Los hijos del comerciante, ajenos a la tensión que los rodeaba, dormían profundamente, confiados en la rutina que creían infalible. María sabía que la menor señal de alarma podía arruinarlo todo. Avanzó hasta la primera habitación, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada y de que nadie pudiera escapar sin que ella lo supiera. Cada acción estaba sincronizada con precisión, como un ballet oscuro de observación y cálculo. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano sonido del mar y el ocasional chirrido de las vigas de madera. Cuando llegó el momento de actuar, María sintió una mezcla de adrenalina y calma.
Todo lo planeado debía ejecutarse con exactitud. La olla de aceite hirviendo estaba lista, la familia, ubicada en sus habitaciones, el tiempo, alineado con la perfección de un reloj que solo ella parecía manejar. Cada segundo contaba. La esclava que había soportado años de humillación y abuso ahora tenía el control absoluto de la situación. Por primera vez, la balanza de poder se inclinaba a su favor. María comenzó con el primer paso de su acción. Cada movimiento estaba calculado para minimizar riesgos y maximizar eficacia. La tensión era palpable, la luz de la luna que se filtraba por las ventanas dibujaba sombras largas y temblorosas en los muros, creando un escenario que parecía sacado de un sueño o de una pesadilla. Cada gesto de la familia, cada respiración de los niños dormidos, era un marcador en la coreografía de la venganza. La precisión y la paciencia que había cultivado durante años se desplegaban en tiempo real, y nada podía fallar. Mientras ejecutaba los movimientos, María no sentía odio sin control, sentía justicia, un sentido profundo de equilibrio después de años de abuso. Cada acción era el resultado de observación, cálculo y resistencia. No había improvisación, todo había sido planeado para asegurar que la consecuencia final correspondiera exactamente al dolor y la humillación sufridos. La violencia, aunque extrema, estaba contenida dentro de un propósito que para ella era moral y necesario. Cuando todo estuvo en posición, María observó un último instante, asegurándose de que cada detalle coincidiera con el plan. Cada mirada, cada gesto, cada sombra estaba en su lugar. La cocina, el aceite hirviendo, las habitaciones de la familia, todo estaba listo para el momento decisivo. La esclava que había sido subestimada durante años estaba ahora en control absoluto, y la atmósfera de la casa se llenó de una tensión que era casi tangible, un hilo invisible que conectaba cada esquina del hogar con el corazón de quien había esperado pacientemente durante tanto tiempo. La hora había llegado. María, con la determinación de alguien que ha esperado toda su vida por este momento, comenzó a ejecutar la parte final de su plan. Cada movimiento era preciso, cada acción medida, cada respiración controlada. La cocina se convirtió en el epicentro de un acto que cambiaría para siempre la vida de todos los que habitaban la casa. La oscuridad de la noche no solo ocultaba sus acciones, sino que también amplificaba la intensidad del momento, haciendo que cada segundo pareciera eterno. Y así, en la madrugada silenciosa de Cartagena, entre sombras que se movían lentamente por los pasillos y el aroma intenso del aceite hirviendo, María de Cartagena llevó a cabo su acto. Un acto que no solo sería recordado por su brutalidad, sino también por la planificación, la paciencia y la inteligencia que lo hicieron posible. La esclava que había soportado años de humillación y abuso se convirtió en arquitecta de un cambio irreversible, un momento que resonaría más allá de las paredes de la casa, más allá de la ciudad, y que grabaría su nombre en la memoria de la historia. En esa noche, la balanza del poder, durante tanto tiempo desigual, se inclinó por un instante a favor de quien había sido subestimada, ignorada y humillada. La venganza, meticulosamente planificada y ejecutada con precisión, se convirtió en una afirmación silenciosa de que incluso los más oprimidos pueden, bajo ciertas circunstancias, reclamar su lugar y su voz. Y mientras la luna iluminaba tenuemente los patios de la casa, el destino de la familia y de la esclava se sellaba para siempre, marcando un antes y un después en la historia de Cartagena. El amanecer no trajo alivio a la casa del comerciante, trajo un horror absoluto que ninguna rutina podría suavizar. El aire de la cocina estaba cargado de un olor penetrante, mezcla de aceite hirviendo y tragedia reciente. Las sombras de la noche parecían haberse convertido en testigos mudos de lo que había ocurrido, mientras los primeros rayos de sol iluminaban, de manera cruel y serena, la magnitud del acto que María había ejecutado en silencio. Cada pared, cada utensilio, cada rincón parecía reflejar la intensidad de la venganza que había estallado sin previo aviso. La familia, que hasta entonces había dormido confiada en la rutina, fue sorprendida por la violencia de la realidad. El comerciante, al descubrir lo sucedido, cayó en un estado de shock. La incredulidad paralizó sus movimientos, cada detalle del horror se grababa en su mente con una claridad dolorosa, y la comprensión de la traición y la brutalidad de la esclava que había subestimado lo dejó sin palabras. Por años, había visto a María como un objeto de obediencia y trabajo, incapaz de siquiera imaginar la profundidad de su resentimiento o la precisión de su inteligencia. Ahora, la verdad lo golpeaba con la fuerza de un rayo. El poder que había creído absoluto había sido desafiado y destruido en una sola noche. Los hijos del comerciante, al despertar, experimentaron una mezcla de dolor, miedo y confusión. La arrogancia y la despreocupación que los habían caracterizado durante años se desvanecieron frente a la evidencia de que sus vidas, hasta ese momento consideradas intocables, habían sido alteradas de manera irreversible. Cada reacción de pánico, cada intento de comprender lo ocurrido,
solo confirmaba que la estrategia de María había sido perfecta. La preparación, la observación y la paciencia de la esclava se habían traducido en un acto que nadie había previsto, y la vulnerabilidad de la familia estaba expuesta en toda su crudeza. María, mientras tanto, observaba en silencio desde un lugar seguro, controlando sus emociones con la misma disciplina que había mostrado durante los preparativos. No había alegría desmedida ni euforia desenfrenada, su satisfacción era silenciosa, contenida, medida. Cada respiración era un recordatorio de que había logrado algo que durante años parecía imposible: equilibrar, aunque solo por un instante, la balanza de poder que la había mantenido oprimida. La precisión y la meticulosidad de su plan le daban un sentido de justicia que no dependía de la aprobación de nadie, era su propia definición de equilibrio. La noticia del acto se propagó lentamente por la casa, y eventualmente, por el vecindario. Los sirvientes restantes observaban con horror y asombro, incapaces de procesar la audacia y la brutalidad de la acción. La percepción de María cambió instantáneamente, de esclava sumisa a figura imponente, portadora de una fuerza que nadie había anticipado. Su nombre, sus movimientos y su inteligencia comenzaron a ser tema de susurros, y aunque la mayoría sentía miedo, también surgía un respeto tácito hacia quien había ejecutado un acto de venganza tan meticuloso y efectivo. El impacto no se limitó a la familia inmediata. Los vecinos y conocidos del comerciante, al enterarse del suceso, reaccionaron con una mezcla de incredulidad y horror. La idea de que una esclava, considerada insignificante por la sociedad y subestimada por su propia familia, pudiera llevar a cabo algo tan extremo, desafiaba no solo la lógica sino también las normas sociales de la época. La brutalidad del acto se convirtió en un tema de conversación, un recordatorio sombrío de que el poder podía ser desafiado incluso por aquellos que parecían carecer de él. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a involucrarse. El comercio, la justicia y el orden social eran temas centrales en la Cartagena colonial, y un acto tan violento no podía pasar desapercibido. La noticia del asesinato de la familia del comerciante generó alarma, la ley debía intervenir, pero la comprensión de los motivos detrás del acto era limitada. La esclavitud era la norma, y la rebeldía de una esclava desafiaba el orden establecido. María, al ser descubierta, no solo enfrentaba la furia de quienes habían perdido a sus seres queridos, sino también el peso de un sistema legal que consideraba a los esclavos como propiedad, no como seres con derechos o motivos propios. En medio de este caos, María debía mantener la calma. Cada interacción con sirvientes, vecinos o autoridades era un delicado equilibrio entre mantener su seguridad y enfrentar las consecuencias de sus actos. La tensión era constante, el miedo a ser atrapada se mezclaba con la satisfacción silenciosa de haber ejecutado su plan. Cada decisión tomada en ese instante tenía repercusiones directas sobre su destino. La inteligencia y la disciplina que había cultivado durante años eran ahora esenciales para navegar un mar de emociones, reacciones y amenazas. Los momentos siguientes estuvieron marcados por el descubrimiento y la comprensión gradual de lo sucedido. Los gritos, los llantos y las exclamaciones de horror llenaron la casa, mientras cada persona que ingresaba se enfrentaba a la evidencia del acto. La brutalidad de la acción era innegable, la precisión de la ejecución, impresionante. La combinación de horror y admiración silenciosa comenzó a tejer la leyenda de María dentro de la comunidad. Su nombre, que hasta hacía poco apenas se mencionaba, se convirtió en sinónimo de astucia, paciencia y venganza. Pero junto al respeto surgió la condena. Nadie podía ignorar la magnitud del acto, la violencia era extrema y la justicia, según los estándares de la época, debía aplicarse. María se encontraba ahora en una situación delicada. Había logrado equilibrar la balanza de su sufrimiento personal, pero también había puesto en marcha un proceso que la expondría a las consecuencias más severas posibles. La tensión entre el éxito de su venganza y la inevitabilidad del castigo creaba un drama interno que reflejaba la complejidad de su situación. Mientras la ciudad comenzaba a despertar a la noticia, el mundo de María se transformó. La esclava que durante años había pasado desapercibida se convirtió en figura central de un relato que combinaba horror, ingenio y resistencia. Cada gesto, cada decisión y cada movimiento de esa noche definieron no solo su destino, sino también la percepción de la esclavitud, la justicia y la venganza en la Cartagena colonial. La historia de un acto extremo, meticulosamente planeado, comenzaba a expandirse más allá de las paredes de la casa, marcando un antes y un después en la memoria de quienes lo presenciaron, directa o indirectamente. Los ecos de esa noche continuarían resonando mucho después del amanecer. La casa del comerciante ya no era solo un lugar de riqueza y opulencia, se había convertido en un símbolo de cómo la inteligencia, la paciencia y la desesperación podían desafiar incluso las estructuras de poder más sólidas. María, mientras tanto, comenzaba a enfrentar el primer choque de las consecuencias. Miradas desconfiadas,
rumores que se extendían y la inevitable llegada de la justicia humana que pondría a prueba su astucia y resistencia de nuevas maneras. La noche había terminado, pero su historia estaba lejos de concluir. El amanecer tras la tragedia no trajo alivio, sino la inevitable llegada de la justicia humana según las leyes coloniales de Cartagena. María de Cartagena, cuya astucia y planificación habían permitido ejecutar su venganza, pronto comprendió que su libertad recién conquistada por la audacia y la paciencia tenía un precio: el contacto directo con la autoridad colonial. La ciudad, con sus calles aún impregnadas del olor del aceite y la tragedia de la noche anterior, estaba en vilo. Los rumores se extendían como fuego, y las autoridades, alertadas por los vecinos y sirvientes, no tardaron en actuar. El arresto de María fue un acto rápido y silencioso, sin necesidad de violencia física. Los oficiales de la ciudad llegaron con prontitud, siguiendo las pistas que los sirvientes y la evidencia dejaban claras. La esclava, consciente de la inevitabilidad del momento, no ofreció resistencia abierta. Su rostro permanecía sereno, como siempre lo había hecho frente a sus opresores. Sin embargo, su mente seguía tan afilada como la noche anterior, analizando cada movimiento, cada palabra, cada gesto de quienes la rodeaban. Sabía que la inteligencia, más que la fuerza, sería su única aliada ahora. Al ser llevada ante los oficiales y conducida hacia el tribunal, María experimentó una mezcla de emociones: miedo, determinación y, sobre todo, una calma calculada. Cada paso la acercaba al juicio, ese escenario donde la sociedad colonial expondría sus reglas y sus juicios sobre la vida y la moral. Sabía que sería juzgada no solo por sus actos, sino por su condición de esclava, por ser mujer y por haber desafiado el orden social establecido. Su destino parecía sellado, y sin embargo, la dignidad con la que enfrentaba cada mirada de autoridad era, en sí misma, un acto de resistencia. El tribunal se encontraba en un edificio solemne, con muros de piedra y techos altos que resonaban cada palabra pronunciada. Los magistrados, hombres acostumbrados a mantener el orden y proteger los intereses de los poderosos, la miraban con una mezcla de asombro y desaprobación. María, pequeña y aparentemente frágil ante sus ojos, estaba acusada de un crimen que desafiaba toda lógica para ellos: el asesinato del comerciante y sus 3 hijos. Para ellos, la idea de que una esclava pudiera planear y ejecutar un acto tan extremo era inconcebible, y su mente se negaba a aceptar que la motivación no era caprichosa sino justificada desde la perspectiva de quien había sufrido años de abuso. Durante el juicio, los testimonios se sucedieron, cada uno más perturbador para los magistrados que el anterior. Sirvientes, vecinos y oficiales describieron la meticulosidad del acto, la planificación precisa y la audacia de María. Cada detalle confirmado por la evidencia contrastaba con la idea de que una mujer esclavizada pudiera ser incapaz de pensamiento independiente o estrategia. Sin embargo, en la mentalidad de la época, su condición de propiedad y su género dictaban que debía ser culpable, sin consideración de las injusticias que la habían llevado a actuar. La sociedad no estaba preparada para ver en ella algo más que una transgresora del orden establecido. María escuchaba los testimonios sin alterar su semblante. Cada palabra pronunciada, cada acusación lanzada contra ella, era absorbida y analizada. Sabía que su defensa sería limitada. La ley no reconocía la justicia personal ni el sufrimiento de los esclavos como excusa válida. Sin embargo, su silencio y su compostura hablaban más que cualquier argumento. Cada gesto transmitía control, inteligencia y la claridad de alguien que, a pesar de la opresión, había mantenido su dignidad. Los magistrados, acostumbrados a enfrentar acusados temerosos o sumisos, se encontraron ante una mujer que desafiaba con su mera presencia la percepción de poder y control que creían tener. El proceso judicial era formal, meticuloso y severo. Se presentaron pruebas, se escucharon testimonios y se debatieron los hechos, aunque siempre desde la perspectiva de los acusadores. La sociedad colonial buscaba reafirmar su control, y en ese contexto, María era la anomalía peligrosa que debía ser castigada ejemplarmente. Cada pregunta, cada réplica, cada mirada de los magistrados estaba cargada de juicio moral y social, recordándole que su audacia y su inteligencia no serían recompensadas, serían condenadas. A medida que avanzaba el juicio, María comprendió que su destino dependía no solo de los hechos, sino de cómo la sociedad interpretaba su posición como esclava. Su historia de abuso y humillación, tan clara para ella misma, tenía poca relevancia ante los ojos de los magistrados. La ley colonial no contemplaba la venganza como justicia, consideraba cualquier transgresión de un esclavo como una amenaza al orden social. Cada palabra, cada argumento de su defensa, era medido y calculado, pero la inequidad del sistema hacía evidente que el resultado estaba predeterminado. El juicio también reveló la percepción de la comunidad sobre la violencia de una mujer esclava. Para muchos, su acción era monstruosa,
una violación de la moral y del orden natural de las cosas. Para otros, sin embargo, comenzaba a surgir un entendimiento silencioso. La audacia y la planificación de María eran el resultado de años de sufrimiento y opresión. Esta dualidad de juicio reflejaba el conflicto interno de la sociedad colonial: admiración y horror, miedo y respeto, justicia y represión. María, en silencio, absorbía todo, consciente de que su historia ya estaba dejando una huella, aunque su destino final aún dependiera de la ley. Los magistrados deliberaron, considerando no solo los hechos, sino también el impacto de la transgresión en la comunidad y la necesidad de reafirmar el orden. Cada palabra, cada mirada y cada gesto de María era evaluado, no solo como evidencia de culpabilidad, sino como un desafío a la autoridad establecida. La sociedad necesitaba un ejemplo, un recordatorio de que la venganza, incluso cuando estaba motivada por años de abuso, no podía ser tolerada. María se encontraba atrapada entre su propia justicia personal y el juicio implacable de un sistema que no reconocía ni sufrimiento ni motivos. Finalmente, los magistrados emitieron su veredicto. La condena no sorprendió a María, era previsible, casi inevitable dentro del marco legal de la época. La justicia colonial, estricta y severa, no podía permitir que una esclava desafiara el orden, independientemente de sus motivos. La sentencia fue dura, diseñada para reafirmar la autoridad, imponer miedo y mantener la jerarquía social. María, sin embargo, aceptó su destino con la misma calma y dignidad que había demostrado durante todo el juicio. Su mente, aunque consciente de la gravedad de la situación, permanecía clara, sabía que su acto, aunque condenado, ya había dejado una marca imborrable en la historia de quienes la rodeaban. El juicio terminó, pero su impacto continuó. Los magistrados se retiraron, los testigos abandonaron la sala y la comunidad comenzó a digerir el horror y la audacia de la esclava que había desafiado todas las expectativas. María fue llevada de regreso a la prisión, no como víctima, sino como transgresora, pero con una fuerza interna que nadie podía arrebatarle. Cada paso que daba estaba cargado de la conciencia de que, aunque la ley la condenara, su historia ya estaba escrita en la memoria colectiva, la historia de una mujer que desafió la opresión, planeó su justicia y ejecutó su venganza con inteligencia y determinación. En ese momento, mientras las sombras de la prisión se cerraban a su alrededor, María comprendió algo fundamental: la justicia, aunque limitada por las leyes humanas, no podía borrar su resistencia ni la fuerza de su espíritu. Su nombre, asociado con un acto de venganza calculado y devastador, comenzaba a trascender el miedo, el odio y el juicio de quienes buscaban castigarla. La historia de María de Cartagena estaba lejos de concluir. Su legado apenas comenzaba, marcado por la audacia, la inteligencia y la valentía de una mujer que se negó a ser invisible, incluso frente a la muerte. La noticia de la condena de María de Cartagena se extendió rápidamente por las calles de la ciudad. Para algunos, su nombre evocaba terror y repulsión, para otros, admiración silenciosa. La sociedad colonial necesitaba reafirmar el orden, y el destino de María se convirtió en un símbolo de la autoridad que debía prevalecer sobre cualquier acto de rebeldía, sin importar la injusticia que lo hubiera motivado. La sentencia era clara y firme: debía pagar con su vida por desafiar la jerarquía establecida, por desobedecer las normas de la esclavitud y por ejecutar un acto que, para la ley, era imperdonable. El día de la condena, la ciudad parecía contener la respiración. La prisión, donde María había pasado las noches tras el juicio, estaba impregnada de un silencio pesado, interrumpido únicamente por los murmullos de quienes se acercaban a observar el destino de la esclava que había osado desafiar a los poderosos. María permanecía erguida, serena, su rostro inmutable frente a la inevitable ejecución. No había señales de miedo exterior, su fuerza interior era palpable, como si la justicia de la ley no tuviera poder sobre la claridad de su espíritu. A medida que la multitud se congregaba, los murmullos se mezclaban con expresiones de horror y asombro. La historia de María ya se había difundido más allá de la casa del comerciante. Su acto de venganza, meticulosamente planeado y ejecutado, se había convertido en un relato que desafiaba las normas sociales de la época. La combinación de astucia, paciencia y audacia que había mostrado la transformaba en una figura que nadie podía ignorar. Incluso quienes condenaban su acto no podían evitar reconocer la inteligencia y determinación detrás de cada movimiento, cada decisión, cada instante de la tragedia. Cuando María fue llevada al lugar de la ejecución, su postura permaneció firme. Cada paso, cada gesto, reflejaba control y dignidad. La multitud, expectante, no podía prever la fuerza interna que emanaba de esa mujer que, para muchos, era solo una esclava. Sin embargo, su mirada, su compostura y la calma con la que enfrentaba su destino hablaban más que cualquier palabra. Contaban la historia de años de sufrimiento, de paciencia acumulada y de justicia personal cuidadosamente planificada. María no solo estaba enfrentando su condena,
estaba afirmando, incluso en sus últimos momentos, su resistencia y su humanidad frente a un sistema que buscaba negarla. El proceso de ejecución fue meticuloso, siguiendo las normas de la época para actos considerados criminales y transgresores. La ciudad se reunió para presenciar el cumplimiento de la ley, un recordatorio de que la autoridad debía prevalecer. Pero la fuerza de María, su control absoluto sobre sus emociones y su dignidad inquebrantable, transformaba la escena en algo más que un simple acto legal. Era un espectáculo de resistencia silenciosa, una demostración de que el espíritu humano podía permanecer indomable incluso ante la muerte. A medida que el acto final se aproximaba, María reflexionó en silencio sobre su vida y sobre todo lo que la había llevado hasta ese momento. Los años de humillación, los abusos diarios, la injusticia de la esclavitud y, finalmente, la audacia de ejecutar un acto que nadie podía prever, se entrelazaban en su mente. Cada recuerdo, cada dolor y cada momento de paciencia habían sido ingredientes esenciales en la construcción de su venganza. Ahora, mientras enfrentaba la condena, comprendía que su historia no terminaría con su vida. La huella que dejaba trascendería el miedo, la ley y el tiempo. La multitud observaba con mezcla de horror y fascinación. Algunos veían solo la violencia del acto que María había cometido, otros comenzaban a entender, aunque de manera silenciosa y parcial, la profundidad del sufrimiento que había motivado su acción. La percepción de justicia era diferente para cada espectador, y en ese contraste se encontraba la verdadera fuerza de su historia, desafiar la noción de que los esclavos eran meramente propiedad, que no podían sentir, planear ni actuar con inteligencia y propósito propio. María, incluso en la hora de su condena, desafiaba estas creencias con su presencia y dignidad. Mientras se ejecutaba la sentencia, cada instante estaba cargado de simbolismo. La ciudad, que había sido testigo de su audacia y su ingenio, comprendía que la historia de María de Cartagena no podía reducirse a un acto criminal. Era un relato de resistencia, de justicia personal y de fuerza intelectual frente a un mundo diseñado para aplastar cualquier chispa de libertad en quienes eran considerados inferiores. La ejecución, aunque legal y formal, no podía borrar el impacto de su inteligencia ni la precisión con la que había transformado años de opresión en un acto de poder y memoria. El eco de la tragedia se extendió más allá de la casa del comerciante y las calles de Cartagena. La historia de María se convirtió en un relato que generaciones posteriores recordarían, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por la fuerza de su carácter, su paciencia y su capacidad de planificación. En ese sentido, su condena no fue el final de su historia, sino un capítulo que consolidaba su legado como una figura que desafió la opresión con inteligencia, audacia y determinación. La ciudad entera, aunque marcada por el miedo y la repulsión, comenzaba a reconocer, en secreto o en murmullos, la magnitud de lo que había logrado. Incluso en sus últimos momentos, María mantuvo la serenidad que había caracterizado su vida bajo la esclavitud y durante la ejecución de su venganza. Su mirada fija, su control absoluto sobre su cuerpo y su mente, y la calma que irradiaba contrastaban con el caos, el horror y la incredulidad de quienes la rodeaban. Cada instante final era testimonio de la fuerza de su espíritu, un recordatorio de que la justicia personal, aunque condenada por la ley, podía trascender el tiempo, el miedo y la autoridad. La condena de María de Cartagena se convirtió, en la memoria colectiva de la ciudad, en un relato complejo y ambivalente, una mezcla de horror, respeto y admiración silenciosa. Su vida y su acto final mostraban que incluso los más oprimidos podían ejercer influencia, desafiar el orden establecido y dejar un legado imborrable. Aunque la ley había impuesto un castigo irrevocable, el espíritu de María permanecía intacto, y su historia empezaba a consolidarse como un símbolo de resistencia, audacia y justicia personal frente a la opresión. La ejecución se consumó, y con ella, la ciudad de Cartagena comprendió que un acto podía desafiar siglos de normas, prejuicios y jerarquías. La esclava que había sido subestimada, ignorada y humillada durante toda su vida había logrado, en sus últimos momentos, una forma de trascendencia que iba más allá de la muerte. La huella de su inteligencia, su paciencia y su fuerza de voluntad permaneció, recordando a todos que la resistencia, cuando está combinada con estrategia y determinación, puede dejar marcas que la ley y el tiempo no pueden borrar. Aunque la vida de María de Cartagena terminó aquella mañana en Cartagena de Indias, su historia no desapareció con ella. La ciudad, sus calles, sus murallas y sus habitantes comenzaron a llevar consigo el eco de un acto que desafiaba no solo la jerarquía social de la época, sino también la noción misma de poder, sumisión y resistencia. La figura de María, pequeña y aparentemente insignificante, había dejado una marca imborrable en la memoria colectiva, una huella de audacia, inteligencia y determinación que trascendía la violencia y la ley. En los años posteriores a su ejecución, los relatos sobre María se propagaron de boca en boca, entre sirvientes, vecinos, comerciantes y autoridades. Cada narración agregaba matices, mezclando horror,
asombro y, en algunos casos, una silenciosa admiración. Para quienes habían vivido bajo la opresión y la esclavitud, su historia se convirtió en un recordatorio de que la inteligencia y la paciencia podían superar incluso los sistemas más rígidos de control. La idea de que una mujer esclava, considerada propiedad y subordinada, pudiera planear y ejecutar un acto de venganza tan meticuloso se convirtió en un símbolo de desafío frente a la injusticia. Los cronistas de la época comenzaron a registrar su historia, a menudo con una mezcla de repulsión y fascinación. Los detalles del asesinato del comerciante y sus hijos eran relatados con precisión escalofriante, pero también se destacaba la meticulosidad y la astucia de María. Su capacidad para observar, planificar y ejecutar un acto que nadie podía prever la convertía en un personaje que desafiaba las normas de la época, no solo por la violencia del acto, sino por la inteligencia, la paciencia y la claridad de propósito que demostraba. La historia de María se transformaba, así, en una lección de resistencia y estrategia, incluso frente a las circunstancias más adversas. Con el tiempo, la figura de María de Cartagena comenzó a adquirir un significado más amplio. Su nombre se convirtió en símbolo de la lucha contra la opresión, de la capacidad de resistencia de los más débiles frente a sistemas injustos y de la fuerza de la mente frente a la brutalidad física. Para muchos, María no era simplemente una asesina, era una estratega, una mujer que había transformado años de sufrimiento y humillación en un acto de justicia personal. Su historia inspiraba temor, respeto y reflexión, recordando a todos que incluso quienes parecen insignificantes pueden alterar el curso de la historia. Los descendientes de la colonia y los habitantes de Cartagena, durante generaciones, transmitieron la memoria de María. Su historia se convirtió en un relato que atravesaba la frontera entre la ley y la moral, entre la justicia oficial y la justicia personal. Aunque la sociedad de la época la condenó y la ejecutó, su nombre perduró, asociado no con la sumisión sino con la resistencia, la inteligencia y la capacidad de desafiar un orden establecido que parecía inmutable. María de Cartagena se transformó en un símbolo de cómo la paciencia, la estrategia y la determinación podían dar poder a quienes habían sido relegados al silencio. La historia de María también influyó en la percepción de la esclavitud y la resistencia dentro de la sociedad colonial. Aunque la ley continuaba considerando a los esclavos como propiedad, la memoria de María demostraba que el espíritu humano podía permanecer indomable, incluso bajo las cadenas más severas. Su acción, aunque brutal y condenable desde el punto de vista legal, revelaba la complejidad de la justicia y de la moralidad en contextos de opresión extrema. La ley podía castigar el acto, pero no podía borrar la inteligencia, la astucia ni la fuerza de quien lo había ejecutado. En la narrativa popular, la figura de María comenzó a mezclarse con leyendas y relatos que enfatizaban su ingenio y su audacia. Los sirvientes y vecinos la recordaban como una mujer que, a pesar de ser considerada insignificante, había logrado imponer su voluntad de manera decisiva y definitiva. Cada detalle de su preparación, cada momento de paciencia y cada acto de observación se convirtió en lección para quienes buscaban sobrevivir y resistir en un mundo desigual. Su historia enseñaba que la fuerza física no siempre es el factor decisivo. La inteligencia, la estrategia y la determinación podían ser armas más poderosas que cualquier espada o castigo. Con el paso del tiempo, María de Cartagena se convirtió en un símbolo de empoderamiento y resistencia. Su nombre, aunque ligado a un acto violento, representaba también la capacidad de los oprimidos para desafiar la injusticia y reclamar su dignidad, aunque fuera a un costo personal extremo. La memoria de su vida y de su acto final trascendió el miedo inicial, transformándose en una lección histórica sobre la desigualdad, la opresión y la capacidad de la mente humana para planear y ejecutar actos que cambian la historia. Incluso en la actualidad, su historia sigue siendo recordada y analizada. Historiadores, escritores y narradores han explorado su vida no solo como un relato de violencia, sino como un ejemplo de resistencia, inteligencia y justicia personal frente a un sistema injusto. María de Cartagena representa el poder de la paciencia, la observación y la estrategia, demuestra que el conocimiento y la claridad de propósito pueden convertir a los aparentemente indefensos en fuerzas decisivas. Su historia es un testimonio de cómo la opresión puede dar lugar a actos de extraordinaria audacia y planificación, dejando una huella que supera la injusticia de su tiempo. El legado de María de Cartagena, por tanto, no se limita al horror del acto que cometió. Trasciende el miedo y la condena, convirtiéndose en un símbolo de resistencia intelectual y emocional frente a la opresión. Su vida, sus preparativos, su paciencia y su ejecución calculada han inspirado reflexión sobre la justicia, la desigualdad y la capacidad humana de transformar la desesperación en acción. La memoria de María continúa viva, recordando a las generaciones que la historia no se escribe solo con leyes y castigos, sino también con inteligencia, audacia y la firme voluntad de desafiar lo que se percibe como inmutable. Así, aunque su cuerpo fue sometido a la justicia de su época,
el espíritu de María de Cartagena se mantuvo libre y eterno. La esclava que fue subestimada y humillada por años, se convirtió en un referente de resistencia, astucia y justicia personal. Su nombre, grabado en la memoria de la ciudad y de quienes conocieron su historia, sigue resonando como un recordatorio de que incluso frente a la opresión más absoluta, la paciencia, la inteligencia y la determinación pueden transformar la vida de quienes, aparentemente, no tienen poder. El legado de María de Cartagena es, finalmente, la historia de una mujer que convirtió la injusticia en acción, la opresión en estrategia y su destino en una lección que trasciende el tiempo.